Amén, gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad de poder estar con ustedes en este día y compartir la bendita palabra de nuestro Dios. Amén. Les ruego que sean un poquito pacientes conmigo, estamos un poquito tarde y al mismo tiempo parece ser como que si nos quisiera dar un poquito de catarro. Si toso un poquito muy seguido, les ruego me disculpen. Y si veo que realmente ya no voy a poder controlar la tos, pues lamentablemente vamos a tener que cancelar la enseñanza y la iniciaremos con la ayuda del Señor mañana o pasado mañana que me sienta mejor. Amén. Pero me interesa y anhelo y deseo y el deseo de mi corazón es siempre poder estar con ustedes cuando menos sin falta los domingos. Ya el horario, pues el Señor nos ayude a poder ser constantes en el horario. No hemos podido cambiarnos al horario por la mañana por diferentes razones, pero que permita el Señor que podamos glorificar el nombre de Dios independientemente a la hora que sea. Amén. Así que venimos contentos, gozosos y alegres. Ayer por la tarde estuvimos en otro estado compartiendo la palabra del Señor con otros hermanos nuestros que ya no mirábamos hacía un buen tiempo y nos regocijamos con ellos alegremente y le digo, y estamos contentos por haber pasado con ellos por allá en Pensilvania. Así que un saludo para todos y cada uno de ellos, si alguno de ellos nos está viendo hoy en día, que Dios les bendiga grandemente una vez más y que esperamos en el Señor poder volverlos a ver una vez más pronto. Pero les digo, yo creo que el viajecito, el viento, el aire acondicionado del auto, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que nos afectó un poquito y ahí andamos un poquito afectados de salud, la familia, en especial mis hijos y yo. Pero que sabemos que con la ayuda del Señor vamos a seguir adelante glorificando el nombre del Señor hasta que el Señor venga o hasta que Él nos llame a su presencia. Amén. Así que les comparto esta alegría con ustedes del que estuvimos con nuestros hermanos allá y especialmente por las bendiciones que nosotros pudimos ver que el Señor trajo sobre nuestros hermanos allá y que ellos estuvieron grandemente agradecidos con nosotros y de la misma manera nosotros le dijimos a ellos y oramos a Dios siempre que Dios siempre nos dé gracia delante de los demás y que los que estén a nuestro alrededor siempre pasen un momento grato mientras nosotros estamos con ellos. Amén. Así que vamos a la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca de las otras ovejas. En este caso vamos a continuar nuestra clase en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 16, el cual dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Gloria al Señor. ¿Qué les parece si oramos, mis amados hermanos? Y le pedimos a Dios que nos ayude y nos bendiga y nos fortalezca grandemente en este día para poder culminar con esta clase. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Te damos gracias por esa bendición tan grande que tuvimos el día de ayer, Señor, acompañando a nuestros hermanos. Ruego a ti que en tu misericordia todos y cada uno de ellos, Señor, puedan dar gracias, gloria y honra a tu nombre por todo lo que sucedió en esos momentos y que seas tú glorificándote en sus vidas todos los días de su vida hasta que tú vengas o hasta que tú los llames a su presencia. Momentos agradables que quisiéramos volver a vivir, pero que sabemos que bajo tu voluntad algún día tú nos darás la oportunidad de poder estar con ellos una vez más. En cuanto a hoy, Señor, como siempre, yo te ruego que tú perdones todos nuestros pecados, que perdones nuestra maldad, nuestra injusticia y nuestra iniquidad con la que hagamos pecado contra ti todos estos días, Señor. Y de antemano, Señor, te rogamos que tú nos guardes, Señor, de cualquier tropiezo, Señor, que pudiéramos obtener en el futuro. Pues nuestro anhelo y nuestro deseo es serte fiel
servirte, honrarte, bendecirte y poner tu nombre en alto, y que aún todas las naciones de la tierra pudieran conocer tu nombre a través de todos nosotros, tus siervos. Ayúdanos, Señor, manténnos fuertes, que tu mano poderosa sea sobre todos y cada uno de nosotros, y que todo engaño de Satanás tú puedas desecharlo aún antes de que pueda llegar a nuestras vidas. Pero que si por alguna razón llega a nuestras vidas y nosotros le abrimos las puertas de nuestro corazón, te rogamos que tu Santo Espíritu nos redarguya de pecado, al igual que nuestro corazón, para que nosotros podamos pedirte perdón y una vez más tú puedas recibirnos, abrazarnos, perdonarnos y alentarnos, sacarnos adelante para que continuemos glorificando tu nombre. Gracias, Padre, porque sabemos que tu palabra es verdad y es aplicable a nuestras vidas todos los días de nuestra vida, hasta que tú vengas o hasta que tú nos llames a tu presencia. Gracias, Padre amado. Dejamos esta clase en tus manos, sabiendo que no hay mejores manos en las que puedan estar, porque tú eres el Maestro por excelencia. Habla a nuestras vidas, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro subconsciente, Señor, y a nuestra mente, y que tu palabra penetre en todas y cada una de las células y las moléculas de nuestro cuerpo, y que cada vez incluso que respiramos o nos movamos, podamos dar gloria a tu nombre al aplicar y al vivir tu palabra en nuestras vidas. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos has dado hasta el día de hoy. Y por supuesto, te daremos gracias y aún desde este momento por las que nos darás en un momento futuro. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén y amén y amén. Gloria al Señor, mis amados hermanos. Bienvenidos una vez más a todos y cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente para la gloria de su nombre. Volviendo al tema, las otras ovejas, decía el versículo así: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Nosotros sabemos, de lo cual lo hemos estudiado durante muchos tiempos, muchos años, en muchas épocas, de que el Señor, nuestro Dios, de entre todas las naciones de la tierra, de entre todos los pueblos, de entre todas las personas que hubo, hay y habrá en el mundo, el Señor escogió en su determinado tiempo a una persona para que sirviera para la gloria de su nombre, y aquella persona fue Abraham, persona a la que nuestro Dios le prometió que a través de él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y con ello mostramos que nuestro Dios no es un Dios egoísta que busca el beneficio propio, ni tampoco el beneficio de alguien en particular, sino más bien que la bendición de Dios era para la humanidad entera, pero que por alguna razón decidió empezar con Abraham. Como nosotros podemos ver en la escritura, permítame un momentito, en el Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, es el llamamiento de Abraham, donde él le dice, donde dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldijeren maldeciré. Y luego dice: y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Así que podemos ver que el plan de Dios era bendecir al mundo entero, pero que en este caso, como les digo, empezaría desde Abraham. Así que nosotros podemos ver que el Señor piensa en la humanidad entera para traer salvación y vida eterna, y que de alguna manera que por la cual nosotros no entendemos, Él no se presentó al mundo entero, sino que se presentó solamente a un hombre de entre toda la tierra.
Pero lo interesante es poder ver que, como nos han enseñado nuestros maestros, y de lo cual, por supuesto, en ninguna manera digo que se han equivocado, pero que le digo que nos han enseñado que el pueblo de Israel, el cual era la descendencia de Abraham, era la que Dios utilizaría para que dieran a conocer el nombre del Señor, pero que en su momento oportuno ellos se equivocaron, erraron, se alejaron de Dios, no cumplieron con el propósito de Dios y al final de cuentas se enredaron con las naciones de su tiempo en su tierra. No solamente tomaron sus mujeres, las cuales les estaban prohibidas tomar de parte de Dios, sino que también tomaron de las naciones su idolatría, su manera de relacionarse con Dios, adorando a otros dioses que, digo dioses, que por supuesto son solo muñecos hechos por los hombres, ya sean de madera, ya sean de piedra o de cualquier otro material, o incluso hoy en día de plástico. Hoy lo hacen de cualquier cosa, de cuero, de trapo, hasta de papel. Pero que les digo, adquirieron de las demás naciones todas y cada una de estas cosas que al Señor no le agradaba. Yo recuerdo que nos enseñaron diciendo, el pueblo de Israel falló. Si pudiéramos nosotros prestar un poquito atención a la palabra, descubrimos que esto no era desconocido a Dios y que el plan de Dios, por supuesto, no se detendría ahí en el pueblo de Israel. El propósito de Dios era bendecir a todas las naciones de la tierra con el fin de que todos y cada uno de aquellos que creyeran en Él pudieran ser salvos. De hecho, si podemos ver en los reglamentos que Dios les da al pueblo de Israel, les dice, si hay algún extranjero entre vosotros y quiere vivir con vosotros, tiene que obligadamente venir y rendirse al Señor y por supuesto convertirse a nuestro Dios, ¿no? Donde ahí podemos ver en la escritura que había extranjeros que querían compartir con el pueblo de Israel, vivir con ellos, vivir sus costumbres y vivir las leyes que Dios les había encomendado para ser parte del pueblo de Israel. Y le digo, desde ahí nosotros podemos ver cómo el Señor quería bendecir al mundo entero, pero por alguna razón empezó por este hombre primero y por supuesto utilizó al resto de la nación. Pero como les digo, el Señor no iba a parar sus planes por el pueblo de Israel. Por eso nosotros podemos ver en la Escritura un poco más adelante, en el capítulo 22 ya, que en el momento en que Abraham ofrece a Isaac como ofrenda a Dios, o más bien intenta ofrecerlo porque es lo que Dios le pidió, Dios reconoce que Abraham realmente temía a Dios y Dios en este caso en particular ve que Abraham lo va a hacer y lo detiene, ¿no? Entonces del versículo 15 dice así, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Pero miren el 18, dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Si bien vamos al capítulo 12 de nuevo, una vez más dice, y serán benditas en ti, o sea, en Abraham y su descendencia. Pero como Dios ya sabe de antemano lo que sucederá con el pueblo de Israel, entonces viene y le promete una vez más a Abraham, pero que ahora será a través de su simiente por la cual todas las naciones de la tierra serían benditas. ¿Y quién era esa simiente? Si nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, descubrimos que esa simiente es nuestro Señor Jesucristo.
De acuerdo a las palabras que nos da el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 16, vamos a leer desde el 15, dice: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto aunque sea de hombre, una vez ratificado nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham, noten que menciona primero a Abraham, dice: a Abraham fueron hechas las promesas. Y segundo, y a su simiente. Y noten que el apóstol Pablo, para aclarar cualquier duda en cuanto a la simiente de, de Abraham, la que sería por la cual Dios bendeciría a las naciones de la tierra, él dice, y no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente. ¿Y quién es esa simiente? La cual es el Cristo. Así que nosotros podemos ver que Dios, que ya conocía todas las cosas y que había hecho un plan desde antes de la fundación del mundo de alcanzar a las naciones, ajenas al pueblo de Israel, no la detendría por ningún hombre, ni por ningún pueblo, ni tampoco por ninguna nación, o incluso ni por el mundo entero. Aunque el mundo entero hubiese rechazado a nuestro Señor Jesucristo, de todas maneras nuestro Dios seguiría con su plan, porque Él sabía, o Él sabe, y Él sabrá perfectamente cómo entrar en el corazón del hombre a tal grado que el hombre se rinda voluntariamente a sus pies, simplemente por ver a nuestro Dios en su amor y en su misericordia hacia la humanidad. Las personas que logran entender el plan de Dios se rinden a Él sin ningún problema. Ahora bien, nosotros podemos ver en la Escritura que este alcance a las naciones, por supuesto, empezaba de una manera muy pequeña desde los tiempos de Israel, si pudiéramos decirlo así, cuando ya entran, cuando salen de la tierra de Egipto y Dios le da las leyes y les dice: si algún extranjero quiere vivir entre ustedes, pues tiene que vivir bajo mis reglamentos. Pero que luego, después de que Jesucristo aparece sobre la tierra, podemos ver en este caso en particular que el ser humano que no es israelita empieza a entregar su corazón a Dios. Entonces le digo, nosotros podemos ver en el libro de Lucas, permítame cambiarle la pantalla, acá, en el libro de Lucas capítulo 7, versículo 1 al 3, dice así, cuando Jesús sana al siervo de un centurión, dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Y cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Como nosotros podemos ver desde los tiempos de Jesucristo, vamos a empezar a ver a una gran multitud de extranjeros que al final de cuentas vendrían a rendirse a los pies de Cristo. Y como le digo, aunque el versículo de hoy en día nos habla, en este caso en particular, de las otras ovejas, cabe recalcar que esas otras ovejas no son ni nada más ni nada menos que todos los gentiles que existieran sobre la faz de la tierra. Como le digo, un gentil es aquella persona que no es judío, y esas ovejas a las que se refiere primeramente Jesús son ovejas del pueblo de Israel, pero que ahora cuando dice tengo otras ovejas que también debo traer este redil, se refiere a todos aquellos que no son judíos y que no son del pueblo escogido de Dios, pero que también el Señor quería traerlas para que al final de cuentas simplemente hubiera un solo rebaño y un solo pastor, el cual es nuestro Dios. Pero continúo, encontramos desde los tiempos de Jesús que ya vienen diferentes tipos de personas que no son judíos y que conocen
quién es Jesús de alguna forma u otra, y que ellos se acercan a Él para pedirle a Él, primeramente obviamente la ayuda de su necesidad, pero a raíz de que ellos experimentan este poder milagroso de parte de Jesús, creen en lo que se dice de quién es Jesús. Así que este no sería el único milagro que Dios hacía. Tenemos a la mujer, a la hija de la mujer sirofenicia, al muchacho endemoniado que lo tiraban los demonios al agua o al fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos incluso también aquel centurión que estaba junto a Jesús en su muerte y dice, verdaderamente este era justo, o sea, reconocía que Jesús no era aquel criminal de quien se le decía, pero que de alguna forma había centuriones en su resurrección que pudieron ver con sus propios ojos la resurrección de Jesucristo. Y así sucesivamente pudiéramos ir a través de la Escritura, y para no hacérsela muy larga, solo le comparto un par de versículos. Así nosotros pudiéramos ir incluso al capítulo 10 en el libro de los Hechos, cuando se habla de Pedro y Cornelio, dice así: y había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y me quisiera detener por un momento ahí, porque note que dice piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Pero él era piadoso y temeroso de Dios aún antes de que se le presentara a Jesucristo. Así que la persona, bueno, más bien a las personas a las que se les llaman temerosos de Dios, son aquellas personas que de alguna forma entraban o encajaban dentro del pueblo de Israel. Ellos son de aquellas personas de las cuales dijo Dios en los tiempos de Moisés al pueblo de Israel, que si hubiera un extranjero que quisiera convivir con vosotros, y en este caso pasarla con ellos, todo lo que ellos hacen o compartir con ellos, tenían que pasar por alguna, si pudiéramos decirlo así, algún tipo de examen, entre comillas, ¿no? Algún tipo de examen para que ellos pudieran aprobar y entrar y entonces convertirse en judíos una vez más, que eran personas que le digo que iban a ser salvas por el Señor. Pero noten que como él, obviamente, antes de que Jesucristo apareciera, ya estaba Cornelio con un corazón dispuesto para servir a nuestro Dios. Y también podemos verlo una vez más, en este caso en particular, con aquel carcelero, el carcelero de Filipo, donde estaban Pablo y Silas encarcelados. Al final de cuentas, cuando ellos cantan y alaban al Señor, surge un terremoto, se abren las puertas de la cárcel. El carcelero dice que se iba a quitar la vida porque creía que todos se habían escapado. Al final de cuentas, cuando él logra escuchar al apóstol Pablo decirle que no se quite la vida, él dice, y sacándolos, perdón, la escritura dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? O sea, qué interesante que este hombre estaba hablando de una salvación que posiblemente no era la salvación física, porque al final de cuentas todos los presos estaban ahí y él no iba a ser ajusticiado por su comandante en jefe, no se había escapado nadie, así que no tenían por qué quitarle la vida. Así que presumimos que de alguna forma, cuando él entra, que pide la lumbre y entra para adentro, presumimos que tal vez le preguntaron al apóstol Pablo, les preguntó a Pablo y a Silas, ¿qué sucedió aquí? Ellos le cuentan quiénes son ellos, a quién sirven y cómo surge este milagro después de haber alabado y bendecido el nombre de nuestro Dios en sus alabanzas. Y él entonces reconocer que precisamente se estaba hablando de alguien que pudiera de alguna forma atentar contra su vida. Y él en este caso en particular le dice, como dice la escritura, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Entonces ellos le dijeron,
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que el plan de Dios de salvación a la humanidad, si pudiéramos decirlo así, que empezó desde los tiempos de Abraham, el Señor no lo iba a detener por el pueblo de Israel, como dije, ni por una nación, ni por el mundo entero. Él continuaría alcanzando al mundo hasta cumplir sus propósitos de que todo el mundo conozca el nombre de Dios, a pesar de que no todos vayan a rendirse a Él. Pero como les digo, dentro del mundo entero, desde los tiempos antiguos hasta los tiempos de hoy y los tiempos futuros que le falten a este mundo, el Señor seguirá alcanzando aquellas ovejas, buscándolas de entre medio del mundo, incluso me atrevo a decir buscándolas de entre medio de las religiones, de entre medio de los incrédulos, de entre medio de incluso de las personas que odian a Dios, como lo fue el apóstol Pablo. Desde allá el Señor seguirá alzando su voz, haciendo ese llamado a las ovejas. Las ovejas oirán la voz de entre medio del mundo, oirán la voz de nuestro Dios. El Señor las atraerá al mismo redil con el pueblo de Israel, como dice el apóstol Pablo. Pues en parte ha sido endurecido el pueblo de Israel, ha sido cegado para que entremos nosotros los gentiles, pero luego se le quitará la venda y ahí surgirá lo que Jesús dice, que habrá entonces un solo rebaño. En otras palabras, como dice en este caso en particular el versículo que estamos leyendo, estudiando, dice, hablando, aquí está el versículo 15, versículo 16, donde dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, dice, aquellas también debo de traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Así que como les digo, por fin, gracias a Dios, vendrá el día donde todas las denominaciones del mundo se nos caerá, si me permiten decirlo así, ese velo de los ojos. Entonces conoceremos plenamente a nuestro Dios. Entonces, gracias a Dios, por fin se acabarán los pleitos, se acabarán los celos, se acabarán incluso los jalones de mechones los unos a los otros por todas y cada una de las diferencias que existen entre nosotros hasta el día de hoy. No digamos la diferencia entre religión y religión, que por supuesto eso es obvio, ¿no? Que vamos a estar del chongo porque ellos proclaman tener la verdad cuando no la tienen y nosotros que la tenemos a veces difícilmente la proclamamos. Pero al punto que voy, que aún dentro del pueblo del Señor, dentro del rebaño del Señor, hay muchas diferencias que algún día por fin se acabarán. Hoy en día vemos a través de los medios sociales donde el uno al otro se está tirando, este está equivocado en esta parte, el otro dice tú estás equivocado en esta otra, y así sucesivamente haciendo lo que no deberíamos de hacer, por supuesto, cuando estamos hablando de siervos del Señor. Porque la palabra del Señor nos muestra que cuando hay diferencias entre nosotros, debería ser el arreglo entre nosotros mismos de persona en persona y no yendo a través de incrédulos para que estos no blasfemen el nombre de Dios. Y no digo que nosotros vamos a los incrédulos para quejarnos, pero pongámonos a pensar, no solo los cristianos están viendo nuestros canales en los medios sociales hablando de la palabra de Dios. También hay ignorantes, también hay incrédulos, también hay blasfemos, también hay personas que odian a Dios y hay personas que quisieran ver el cristianismo destruido. Así que al ver esta lucha el uno con el otro, es casi como que si estuviéramos yendo enfrente de ellos y diciéndole, mira tú incrédulo, mi hermano está equivocado en este versículo y en este otro. Pero gracias a Dios que por fin habrá un día donde todo esto cesará para siempre y para la gloria de nuestro Dios, donde entonces todos y cada uno de nosotros nos gozaremos y nos alegraremos con el Señor, incluyendo con nuestros hermanos judíos que también odian el cristianismo.
No digo los judíos odian a todos los cristianos en el sentido de que todos son personas que no conocen a Dios de ninguna manera. Reconocemos que hay muchos judíos que conocen a Dios, pero los que son judíos de corazón, como decimos nosotros, de hueso colorado, son personas que luchan con el cristianismo día a día, pero que son personas que también sirven a Dios con un corazón genuino y sincero, pero que todavía hasta el día de hoy no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Pero en aquel día, cuando el Señor Jesucristo llame a todas sus ovejas en total y venga y las una a todas juntas en el mismo redil, sabremos que tenemos a un solo pastor, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Si bien es cierto, le digo, hay diferencias entre nosotros, todas esas diferencias se desvanecerán para la gloria de Dios cuando estemos en presencia de nuestro Dios, cuando llegue el momento oportuno donde nuestro Señor Jesucristo una a todas sus ovejas para la gloria de su nombre. ¿Cuándo sucederá eso? No lo sabemos. La Biblia no lo dice. Y serían puras especulaciones hablar del tiempo y de las sazones, o como dice el Señor Jesucristo, ni Él como ser humano, ni los ángeles, ni nadie sabe cuándo el Hijo del Hombre vendrá para hacer su obra sobre la tierra, ni mucho menos sabemos cuándo sea el día oportuno para que todos podamos ver a nuestro único pastor y todos podamos vernos como ovejas de nuestro Dios. Que lamentablemente hoy en día parece que se ha perdido de vista de que si bien es cierto que tenemos diferencias, no implica que esas diferencias nos convierten en lobos rapaces, en ladrones, en saltadores, ni en asesinos, ni en ladrones, ni nada que se le parezca. Que de ley, de antemano, los que son ladrones y salteadores y asesinos, etcétera, 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 por sus propios labios se declaran que verdaderamente son personas que pretenden servir a nuestro Dios, pero como lo hemos estado viendo a través de estas clases, jamás podrán demostrarlo con sus hechos. Así que ruego al Señor que en su misericordia en este día podamos entender y comprender que es verdad que tenemos diferencias entre los cristianos, pero que esas diferencias no nos quitarán el boleto, si pudiera decirlo así, el boleto de entrada al cielo con nuestro Dios, sino que al final de cuentas el Señor aclarará por fin todas estas diferencias y nos unirá al pueblo de Israel y al pueblo gentil para ser un solo pueblo, un solo rebaño, un solo redil, con un solo pastor, el cual es nuestro Dios. A lo que quiero llevarlos es que, si bien es cierto que tenemos diferencias, no dejamos de ser hermanos los unos de los otros, sino que al final de cuentas el Señor nos aclarará esas dudas, esas cuestionantes, esas interrogantes que incluso manchan de alguna forma nuestro corazón porque entra la rencilla, el coraje, el enojo y la envidia, pero que llegará el momento oportuno donde el Señor aclarará todas estas cosas y créamelo, cuando el Señor nos llame, toditas las ovejas en el mundo entero, vamos a ir contentitas, corriendo, moviendo el rabito, si me lo permiten decirlo así, porque vamos a ver a nuestro pastor, al único pastor de todas las ovejas del mundo, el cual es nuestro Señor Jesucristo, el cual yo ansiaría poder estar en su presencia lo más pronto posible, pero yo sé que el Señor lo hará a su voluntad. Gloria al Señor. ¿Qué les parece si oramos, mis amados hermanos, y le pedimos al Señor que nos ayude a sobrellevar esas diferencias, que nos ayude a entendernos los unos a los otros? Como yo compartía con un hermano mío el día de ayer cuando estábamos en Pensilvania, le dije, mira hermano, hoy en día yo he descubierto a lo poco, le digo, esta es mi manera de pensar, mi manera de ver las cosas. No necesariamente tiene que ser de alguien más. Pero le digo, yo puedo ver que hoy en día hay hermanos
que ya no son ni protestantes 100%, ni luteranos 100%, ni esto 100%, ni lo otro 100%, sino que todos, o la gran mayoría de hoy en día, tienen un poquito de Martín Lutero, tienen un poquito de Juan Calvino, tienen un poquito de este, tienen un poquito del otro. ¿Y sabes qué es lo que tienen? Le digo, ellos tienen algo que nosotros le llamamos en mi país capirotada, pero una capirotada deliciosa. La capirotada, usted puede buscarla en Google, póngale capirotada mexicana y usted va a descubrir que tiene diferentes ingredientes, pero cuando lo unen todos juntos, eso sabe delicioso. Y digo, tenemos una capirotada deliciosa porque cada uno de ellos pone lo que el Señor le hace entender en su corazón. Y cuando usted reúne a todos estos hermanos con todas estas diferencias, usted tiene esa deliciosa capirotada que si usted aprende y sabe disfrutarla, téngalo por seguro que le va a sentar bien el conocer que todos tenemos un poquito de todos. Ya eso que de por sí no era algo ajeno a la palabra del Señor, como en aquellos tiempos algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, y Pablo les dice que yo morí por ustedes. Dice, todos, Cristo murió por todos nosotros, así que todos nos debemos al Señor. Pero le digo, estas diferencias son una deliciosa capirotada para mí, que yo las disfruto, pero que llegará el momento oportuno en el que el Señor a todos y cada uno de nosotros nos aclarará las cosas exactamente como el Señor las mandó a hacer o las mandó a escribir y las mandó para que se interpretaran. Y todas estas diferencias desaparecerán para siempre. Así que le digo, disfrute de las diferencias. Si bien es cierto, va a haber diferencias donde dicen, como que no le creo mucho. Es verdad, si no, pues como dice el apóstol Pablo, escudriñelo todo, retenga lo bueno y deseche lo malo. Pero disfrute de esa rica delicia mexicana que digo yo, que tenemos con todos y cada uno de nosotros y de nuestros hermanos alrededor del mundo. Así que permita el Señor que lejos de que estas diferencias nos alejen de nuestros hermanos y digamos, no, de este no quiero saber ya más. Al contrario, que el Señor en su misericordia nos ayude con esas diferencias a recapacitar si es que verdaderamente nosotros tal vez no somos los que estamos equivocados. Y que sea una gran bendición, una gran delicia para usted y que el Señor le bendiga grandemente y de una manera deliciosa con esa diferencia de los otros hermanos nuestros. Oramos, mis amados hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias, Padre amado, porque yo soy una de esas ovejas que están en otro lugar, en otro redil, a quien tú llamaste y en tu misericordia me permitiste escuchar tu llamado. Me traíste a tu presencia, pero algún día, Señor, no muy lejano, algún día, Señor, estaremos en tu presencia para siempre y tal vez algún día no muy lejano podré ser reunido junto a todos mis hermanos habidos y por haber que existieron en la tierra y que ahora estamos unidos por un solo pastor y en un solo redil, alabando y bendiciendo tu nombre juntos. Gracias, Padre amado, por hacerme parte de tus ovejas. Gracias, Padre amado, porque a través de tu palabra puedo ver tu gran amor hacia mí y a todos los hermanos gentiles que se encuentran alrededor del mundo. Gracias porque también no has desechado a tu pueblo Israel, el cual también son nuestros hermanos, pero que llegará el momento en que también quitarás el velo de sus ojos para que puedan ver la realidad y puedan descubrir que todos, absolutamente todos, nos debemos a ti, porque tú fuiste quien rescataste nuestra vida. Tú fuiste el que pagaste el precio que todos y cada uno de nosotros debiéramos de haber pagado, pero que aunque lo hubiéramos hecho, no nos hubiéramos podido ganar ni un pedacito de tu cielo. Pero que te doy las gracias, Señor,
porque llegará el momento oportuno donde conoceremos a millones de hermanos de alrededor del mundo, de diferentes épocas, de diferentes tiempos, y que seguramente nos gozaremos y nos alegraremos por todo lo que nos haya pasado en la vida, tanto bueno como malo, que donde ya no habrá lágrimas ni llanto en nuestros ojos, no habrá dolor y no habrá tristeza, donde no habrá más angustia y estaremos juntos alabando y bendiciendo tu nombre. Gracias, Padre amado, por haber puesto tus ojos en mí. Y gracias, Señor, porque seguirás poniéndolo en aquellas ovejas que todavía posiblemente no están en tu otro redil, pero que pronto les harás el llamado y vendrán a tus pies y se rendirán a ti y también glorificarán tu nombre. Y en algún día no muy lejano estaremos juntos con ellos, alabándote y bendiciéndote por la eternidad. Gracias, Padre amado. Ayúdanos a que estas diferencias entre nosotros nunca nos separen ni nos dividan, sino todo lo contrario. Que puedan unirnos cada vez más los unos a los otros y puedan unirnos a ti, sabiendo lo rico en sabiduría y inteligencia que eres tú y que la dejas plasmada a través de tu palabra para que nosotros podamos descubrirla como un gran manjar, como una gran riqueza, Señor, que tú nos heredas a nosotros o que tú nos das a nosotros para que la disfrutemos y que lejos de alejarnos puede unirnos al conocer nosotros cuán maravilloso eres tú y cómo nos los haces saber de una manera diferente a todos y cada uno de nosotros. Gracias, Padre amado. Bendice a todos nuestros hermanos que están aquí presentes y aún a los que no son todavía nuestros hermanos. Habla su corazón, habla su vida, toca su mente, Señor, y ayúdales a entender cuánto tú les amas y cuánto tú deseas pasar la eternidad con ellos para la gloria de tu nombre, porque también fueron formados por tus propias manos en el vientre de sus madres, al igual que todos y cada uno de nosotros. Gracias, Padre amado. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Espero en el Señor que todos y cada uno de ustedes hayan podido recibir una parte de la palabra del Señor para enriquecimiento de su vida espiritual. Y que el Señor permita que si hubiese dudas en nuestro corazón, por causa de las diferentes enseñanzas y opiniones que escuchamos de los demás, que el Señor en su misericordia pueda hablar a su vida dándole entendimiento y inteligencia para que pueda comprenderlo bien y pueda glorificar el nombre de Dios a través de ese conocimiento y a través de ese entendimiento. Una vez más, bienvenidos todos y cada uno de ustedes y muchas gracias le damos a Dios primeramente por darnos la oportunidad de poder estar entre ustedes y gracias a ustedes por permitirnos también llegar a sus hogares y compartir la bendita palabra de nuestro Dios. Que Dios les continúe bendiciendo grandemente y si Dios lo permite nos vemos la próxima semana. Y por supuesto, nunca olviden que Cristo les ama y nosotros también. Reciban de parte de nosotros un fuerte y caluroso abrazo. Que Dios les bendiga grandemente. Hasta pronto.